Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con el gran gusto de siempre al doctor Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia del Partido Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Daniel, con la poca voz que me viene quedando? Bueno, la voz deshilachada por una campaña que se hizo larga, ¿no? El otro día leía algo así como 70.000 kilómetros recorridos. Más de 70.000. En autos, más de 70.000, pero cerca de 18.000 en ómnibus. Tenemos un ómnibus que recorremos. Bueno, más o menos lo han hecho todos en esos términos, ¿no? Hay que recorrer todo el país. Sí. Cansa a veces ver las agendas de ustedes, pero además me gustaría que se valoraran algunos aspectos. Primero, le agradezco la predisposición de siempre, con los medios en particular, con este espacio. Gracias a usted, Daniel, el último programa antes de la veda. Antes de la veda. Le agradezco mucho. Bueno, intentaremos llegar al final, por lo menos allá sobre las 8, con la poca voz que le queda. Y además, fíjese, llegó a las 3 de la mañana. Sí, anoche. Bueno, permítame valorarlo muy especialmente. Es el trabajo. Es el trabajo. Pero el asunto es que si usted llega a la presidencia, automáticamente crece el desempleo, porque hay encuestas que van a tener que cerrar. No, las encuestas son encuestas y por suerte ellas hacen su trabajo, nosotros el nuestro, usted el suyo, y el domingo las encuestas y a nosotros nos juzga la gente y usted lo informa. Pero ¿cómo impacta en una campaña, en el temple del candidato, el hecho de que las encuestas no sean favorables? Afecta el ánimo, sin duda, y uno tiene que levantarse con rebeldía, sacar de adentro la fuerza para enfrentar eso. Y sobre todo cuando uno es el candidato, ve que afecta el ánimo de los militantes, de los dirigentes, y los tiene que levantar y decirle vamos que vamos y dale que se puede. Aún cuando los números indican otra cosa. Sí, las encuestas han sido raras en las últimas semanas. A ver, ¿por qué? Y una que nos daba 11, después nos dio 15, después una que nos daba 14, nos dio 19, después nos daba 16, y después ayer al final apareció González que nos daba 18. Son todos como cambios muy bruscos de últimos momentos. Yo creo que las encuestadoras están enfrentando algunos problemas técnicos que los están complicando. A ver, cuénteme cuáles, por ejemplo. Y por ejemplo que ya casi no hacen encuestas cara a cara. Son muy pocas las que los hacen. Todas las anteriores, por ejemplo, son telefónicas. Las telefónicas no están georreferenciadas, porque antes uno iba al teléfono fijo, pero hoy en día lo hacen a celulares. Y los celulares, uno cuando llama, no sabe si llama el celular de Tacuarembó, o de Montevideo, o de Rocha, o el de Tacuarembó está viviendo ahora en Rocha. Entonces, hay mucho cambio para hacer eso. Creo que todavía no nos hemos adaptado y le está pasando al mundo. Mire lo que pasó en Brasil. Claro, en Brasil, por ejemplo. Claramente, ¿no? Bueno, Botinelli me decía hace un tiempo que habrá un momento para considerar la posibilidad de regular las encuestas, o las empresas encuestadoras. No, yo no creo que haya que regularlas. Quizás haya que transparentar alguna información. ¿Cuál? Y, por ejemplo, ¿quién las compra? Bueno, la compran los partidos, por ejemplo. Claro, y bueno, pero está bien. Pero hay una encuestadora que dice muy bien, este es mi informe, pongan su página web, que se la contrató Pedro Bordaberry del Partido Colorado, que se la contrató Canal 4, que se la contrató la empresa tal y tal. Entonces, es decir, es información para quien recibe la información, también sabe quién la contrató, etcétera. Yo creo que ellas son muy buenas en cuanto a que ponen la ficha técnica siempre. Es decir, tantos casos, si es cara a cara, si es telefónico, etcétera. Y eso ayuda a formarse la opinión. Hoy decíamos lo que influye sobre el talante, la actitud del candidato, el tema de las encuestas cuando son desfavorables. De cualquier modo es un insumo que hay que tomar en cuenta. Sin duda. Las últimas conocidas ayer, Pedro, ¿cómo impactan en la campaña específicamente y en este último día, digamos? Mira, en el caso mío, las encuestas siempre me dieron de menos. Cuando fui candidato a la intendencia me daban 19, 20, allá en el 2005 y voté 27. En la elección pasada me daban 9, 10, 11 y voté 17. Hay alguna explicación ahí también. Algunos dicen que es porque el votante del Partido Colorado es esa mayoría silenciosa que oculta un poco su voto, se manifiesta menos, y los otros son más de manifestarlo. Obviamente que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Francamente, hoy, ¿qué siente? Porque están las fotos planteadas y allí usted deberá decir, aún así, voy a ser presidente de la República. Siento una rebeldía de seguir enfrentando la elección hasta el último día, hasta la última hora, hasta el último minuto. Yo siempre he sido un luchador por naturaleza, en cuanto nunca frente a un problema, frente a algo que no camina, bajar los brazos. Entonces, a medida que se van conociendo, uno redobla el esfuerzo, le pide a los que nos están trabajando con nosotros más todavía, uno se siente así.
Nos había quedado de la entrevista anterior una frase de Frank Underwood, este personaje de House of Cards, que le decía a quien le servía la carnecita ahí en ese rincón: así es como se devora una ballena, Doug, mordisco a mordisco. Y usted va en esa línea. A mí me gusta el más fuerte. No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo, y no la cobarde estupidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Bueno, eso lo ha reiterado con insistencia y ha sido su brújula. Decíamos estas cuestiones que se vinculan a la sensación que tiene la gente cuando también lo traduce a través de los sondeos de opinión. Si le parece, recuerdo simplemente lo que señalaba ayer Botinelli: el Frente Amplio entre un 44 y 46%, Partido Nacional entre un 31 y un 33%, el Partido Colorado entre un 14 y un 16% y el Partido Independiente entre un 3 y un 4%. Hay como una banda de flotación allí. Sí, sí. Veo que los propios encuestadoras están, antes decían margen de error, ¿no? 2, 3 puntos para arriba y para abajo. Y ahora hasta algunas están diciendo, bueno, entre tanto y tanto. Eso está revelando algunas dificultades que están teniendo para medir todas, no solamente el voto. Bueno, está el voto indefinido. Si me permite, cuando uno a veces está en sus círculos o familiares o de amigos, en fin, dicen, bueno, pero Pedro sí está preparado, la verdad, estudia, va a profundidad con los asuntos, lo que ha escuchado usted en el último tiempo, ¿no? Y se enfrentan a estas consideraciones. La columna de opinión del doctor Sanguinetti, el presidente Sanguinetti, en El País de Madrid, Vientos de Cambio, se titula y dice: en el Partido Colorado ya se había producido ese cambio hacia la nueva generación con Pedro Bordaberry, hablando un poco de la renovación en los partidos. Quien, pese a cargar con la pesada mochila de ser hijo de quien ejerció la dictadura, es reconocido como un candidato solvente. ¿Percibe esto usted? No, yo sí percibo que hay un gran reconocimiento a nuestro programa de gobierno, a nuestra propuesta, a un equipo formidable. Ya al final de la campaña, permítame agradecerle, que realmente he hecho un programa profundo, muy estudiado, trabajamos 1 año y pico con él. Y hay siempre una propuesta que se podrá compartir o no, pero que tiene un análisis, un diagnóstico, un fundamento antes de plantearla. Y creo que eso lo reconoce todo el mundo, la solvencia, la seriedad de nuestra propuesta. Y creo que en las últimas semanas, que es cuando empezamos a repuntar nosotros en las encuestas, fue precisamente cuando uno empezó a ir a los programas, como Uruguay Decide, claro. Y ahí, que es espectacular, pero ahí le preguntan a fondo y le tiran de un lado, le tiran del otro, y uno tiene que estar preparado para contestar. Pero siente eso muchas veces: qué bien, Pedro, pero qué pena el apellido. Bueno. Lo percibe, ¿no? Lo percibe. Y bueno, yo la verdad que no lo sé, porque siempre lo he tenido. Lo que sí creo es que algunos otros han tenido facilidades que yo no he tenido. El otro día lo decía gráficamente, mi carrera política ha sido un repecho. A mí nadie me regaló nada, lo mucho o lo poco que pueda lograr, lo logré con mi esfuerzo, y también me han cobrado varias facturas, algunas mías y otras no. Ha pagado de más, dice, en algún caso. Seguro, me han cobrado de más. ¿Sigue considerando que la calle Pou es inexperiente y se le nota? Yo creo que la propuesta nuestra tiene un contenido de experiencia muy importante, en la medida que yo tengo la suerte de haber sido ministro y haber sido senador. Y Vázquez fue solamente presidente, no fue legislador, y la calle Pou fue solo legislador y no estuvo en el Poder Ejecutivo. Fue solamente presidente lo de Vázquez, me parece. Bueno, pero no fue legislador. Ajá. Y el próximo gobierno va a ser un gobierno de acuerdos, seguro no va a haber mayoría parlamentaria. Y la experiencia de haber estado en el Senado es un activo que uno tiene que destacar, porque además Vázquez fue presidente en un gobierno donde no hubo acuerdos, donde gobernó solamente con su partido. Y obviamente que como el próximo gobierno va a ser de acuerdos, ese es un activo que uno tiene frente a los otros candidatos, y creo que nadie se puede ofender si lo destaca, ¿no? Me parece que es bueno, así. Pero ratifica eso, la Sí. calle Pou es inexperiente y se le nota. No, yo creo que le falta experiencia ejecutiva, sin lugar a dudas. Y no se va a enojar la calle Pou, al igual que no se va a enojar Vázquez cuando uno señala virtudes que tiene nuestra propuesta frente a virtudes que no tienen las de ellos, ¿no? Y podría exhibir esa condición de haber sido presidente de la Cámara y allí generar algunos diálogos con todos los partidos. Sí, claro, pero no la parte ejecutiva, no en el Poder Ejecutivo. Es decir, él fue solamente legislador, integró solamente el Poder Legislativo, Vázquez integró solamente el Poder Ejecutivo. Yo tengo la enorme suerte de haber estado en 3 ministerios y haber sido senador 5 años, ¿no? Bueno, allí está... Y digo, eso es una fortaleza que uno estamos compitiendo, lo pone arriba de la mesa como una fortaleza en nuestra candidatura. Algunos analistas pueden estar considerando de pronto que esta circunstancia le
Usted apela mucho a la figura del puente, ¿no? De Sí. cuando se llega al arroyo hay que preparar el cruza puente ahí. para cruzarlo. Y entonces dicen, ¿y no estará Pedro dinamitando los puentes con la calle en un eventual diálogo necesario? No, no. No creo que señalar virtudes de uno sean dinamitar puentes, porque si no, ¿qué hago? No digo nada, la parte que nosotros consideramos que es mejor nuestra candidatura que la de la calle o la de Tabaré Vázquez. No, no me parece. Me parece que señalar diferencias es sano democráticamente. Nadie se puede enojar. Es una diferencia profunda de cualquier modo. Con los dos, sí. Profunda e importante, que esperamos que los ciudadanos valoren. Como alguien que tiene la experiencia de haber estado en 3 ministerios y haber sido senador, frente a quien fue presidente pero no tiene experiencia parlamentaria y quien fue solamente diputado. ¿Sí? No lo condiciona para empezar el diálogo por la gobernabilidad. Ni con Vázquez ni con la calle. Todo lo contrario. Ahora, de mí han dicho cosas mucho peores, ¿no? Que decir que tienen más experiencia que yo. Lo del debate... sí, perdóneme. Y eso no condiciona nada, las cosas que hayan dicho de mí. Siempre hay que poner primero al país y después la situación personal. En la campaña actual, ¿qué fue lo que más le afectó respecto a usted? Yo creo que no hayamos podido ir a debatir y a debatir en profundidad. Me parece que faltó contenido, faltó debate sobre el contenido. Los debates no son un derecho de nosotros los candidatos, ni de ustedes los periodistas que lo moderan, es un derecho del ciudadano, que tiene el derecho a recibir la mayor cantidad de información. Y la mayor cantidad de información la recibe, entre otras formas, debatiendo, ¿no? Ahora, en el caso específico de su convocatoria, de su intimación pública a la calle Pou para que debatiera, ¿no se advirtió también allí una jugada de riesgo? No, pero también hice un llamado público a debatir con Tabaré Vázquez. Claro, pero lo lo que pasa es puntual... que Tabaré Vázquez no me dio la oportunidad de pedírselo mano a mano. Y con la calle Pou sí, porque cuando hubo ese Ateneo ahí organizado por Andeu, yo de entrada, cuando se define hacer un Ateneo, dije, esto no es lo que estoy pidiendo. Nosotros estamos pidiendo un debate y advertí en el momento, dije, y vamos a seguir pidiendo el debate. Apenas nos invitaron, y lo dije públicamente, pero lo reiteré ese día. Claro, sorprendió el planteo, ¿no? Por el bueno, momento. Pero ahí están los políticos que estamos en campaña compitiendo. Si no podemos hacer esas cosas en campaña, entonces, ¿qué tenemos que hacer en la campaña? Claro. Pedro, usted es un lector atento de lo que son las opiniones de los analistas, la prensa, la revisa a diario, con detenimiento, y también allí habrá leído muchas veces decir, fue una jugada de riesgo, y aún puede haber existido cierta regresión en el necesario diálogo que se deberá entablar. La calle Pou dice, bueno, pero ¿para qué voy a debatir con Pedro Bordaberry si yo lo que quiero es un entendimiento con él luego? No, yo creo que ahí hay una diferencia de enfoque. Yo no lo veo como una regresión. Yo creo que el pedir un debate es ponerse al lado del ciudadano que necesita toda la información para decidir entre Tabaré Vázquez y mi candidatura, o entre la calle en ese caso y mi candidatura. ¿Qué es lo que yo estaba pidiendo? Mirá, en una buena lo dije además, vamos a debatir para que el ciudadano se pueda formar mejor la opinión acerca de quién es el mejor candidato. Y me parece que sobre eso nadie tiene que enojarse. Pedir un debate, no tiene que ser una regresión, y menos una sociedad democrática. A mí me da mucha envidia lo que pasa en Brasil. Usted vio cómo están debatiendo, 3, 4 veces. La verdad que sin ningún problema, los candidatos, todos, es espectacular. Y lo más importante, no solamente la parte del show televisivo, no, es el ciudadano. El que está mirando y tiene todos los candidatos ahí y dice, este es mejor, este no es mejor, y ahí toma su decisión. ¿La calle Pou le temió al debate? Es una pregunta para él, no para mí. Pero desde su punto de vista, ¿su observación cuál es? No lo sé. La verdad que no lo sé. Y no voy a hacer ese... ¿No ha vuelto a hablar con él? A veces hablamos por teléfono, sí, temas puntuales, y si llega a haber algún tema entre militantes o algunas cosas de esas, uno trata siempre de bajar la pelota. ¿Y en esas conversaciones con la calle ya se han planteado los escenarios de la noche del 26? No, de eso no he hablado nada. No, ni quiero hacerlo, porque estratégicamente me parece que no es bueno. Yo creo que si uno tiene el objetivo del 26 y la elección, lo que pase después hay que plantearlo después de las 8 de la noche del 26, una vez que se conozcan los resultados, que espero lo den ustedes acá. Lo vamos a dar acá, pero a usted no le gusta la improvisación en política, ¿estamos de acuerdo?
No, en ningún orden de la vida. De repente a veces me critican. Pero ahora lo estoy recibiendo como político, no le gusta improvisar. No. Quiere decir que tiene planteados los escenarios. No, porque mire, de vuelta, yo me planteo los escenarios, sí, que pueden ser muy variados. Puede ser que nosotros vayamos al balotaje, que no vayamos al balotaje, que votemos 20 y pico, que votemos poco, que dentro de esos escenarios salga la propuesta de la baja de imputabilidad, que no salga, que sea medio. Si uno se plantea todas esas situaciones, dice, ¿para qué hago? Lo que uno se plantea en esos casos es decir, bueno, cuando se conozca el resultado, ¿qué tengo que hacer? Primero, llamar a los compañeros del partido, porque yo no soy el dueño del Partido Colorado, y escucharlos y conocer su opinión. Ahora, yo no puedo conocer su opinión en estos momentos de todos, si todavía le digo, bueno, mira, tenemos 4 o 5 escenarios, ¿qué te parece hacer en cada escenario? Pero además hay otra cosa. Estratégicamente, me parece que nos debilita rumbo al domingo empezar a analizar escenarios. Mi escenario es tratar de juntar la mayor cantidad de votos para ir al balotaje. Y eso es lo que yo me planteo. Después el domingo lo tomo. Bien, voy a tomar su escenario, el más favorable. Sí. Voy a ser generoso y voy a plantear solo ese escenario. Gracias por tanta generosidad. Bueno, ese escenario. ¿Qué espera usted de esa noche, si se plantea ese escenario, de la otra parte que lo tendrá que respaldar? ¿Qué actitud? No. ¿Debe ser un acuerdo firmado? ¿Debe ser un compromiso asumido formalmente con todas las de la ley? Usted es un gran periodista, Daniel. No, le estoy preguntando. Y pregunta muy bien. Pero yo le dije que yo no quiero analizar escenarios hoy, sino que lo voy a analizar el domingo, después de las 8 de la noche, después que ustedes acá con Fernando y con Oscar nos den exactamente qué es lo que sucede. Está muy bien, y no es que vaya en contra de su voluntad, pero el planteo es lo que de pronto está esperando la gente sobre la actitud que deben tener quienes en ese momento se sienten frente a una mesa, decir, bueno, ¿cómo va a ser nuestra alianza de aquí para adelante para ganarle al Frente Amplio? Que me parece que es el objetivo. Espere, de vuelta le reitero, usted es un gran periodista. Le dije que yo estratégicamente no quiero hablar de lo que vamos a hacer ese día después. La gente nos conoce, sí, y sabe que nosotros siempre, en nuestra carrera política, en el acierto, en el error, siempre, pero siempre hemos puesto primero al país y el interés general. Ahora, con esa premisa de poner primero al país y el interés general, analizaremos los escenarios. Hoy, no. El domingo después de las 8 de la noche. Vamos a analizar escenarios pasados, entonces. Cuando usted sale... Que usted es un gran periodista. No, digo, aprovecho en todo caso para el reconocimiento de otros tantos grandes periodistas que le han hecho y me olvidé de felicitarlo a usted, a Adriana y a todos en el Día del Periodista hoy. Bueno, los felicito a todos los que trabajan. Lo recibimos con muchísimo gusto. Vayamos a 5 años atrás, cuando usted sale apenas conocidos los resultados y compromete su respaldo. Fue así, si usted lo recuerda bien. Yo esa misma noche, lo primero que hice fue convocar a los integrantes del partido. Y ahí nos planteamos qué había que hacer. Y en ese momento estuvimos de acuerdo en que yo no podía comprometer al partido, porque no había una reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Con lo cual lo primero que dijimos fue, hemos convocado al Comité Ejecutivo Nacional para el martes para tomar una decisión. Pero en lo personal yo voy a hacer esto. Y ahí anuncié en lo personal lo que iba a hacer. Eso lo decidí ese mismo momento, después de escuchar a todos. Porque usted me está pidiendo también que yo diga lo que vamos a hacer. Y yo primero tengo que escuchar a los otros integrantes de mi partido. ¿Y qué pasa si yo le digo, mire, para mí yo tengo que hacer tal cosa, y resulta que el domingo cuando convoco a todos los integrantes del partido a la luz del resultado, algunos me dicen, no, para mí hay que hacer esta otra cosa y no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. ¿Cómo hoy yo voy a decir lo que va a hacer el partido sin antes escucharlo? Sería una actitud, me parece, equivocada. Bien, yo lo que planteaba precisamente era eso, la duda que mucha gente puede llegar a tener respecto al talante con el que el líder de un sector tan importante asume un futuro compromiso. O sea, si hay una firma de por medio, a eso quería apuntar, no, a la forma. Yo sigo pensando, hay un libro de Santos Insaurralde, se llama Las uvas de la vida, y tiene un poema dedicado a los vascos. Y en una parte dice, en Guernica la palabra vale lo de una sentencia. Yo creo en la palabra, no necesito nada firmado, no voy a buscar nada firmado, y lo más importante, creo que lo que uno puede adelantar, que en esas instancias tiene que actuar con grandeza, siempre,
en la derrota y en el triunfo. En el triunfo más todavía tiene que actuar con grandeza y pensar primero en el país. Y así uno va a encarar esa reunión con los dirigentes del Partido Colorado, gane o pierda, acerca de cuál va a ser el futuro, ya sea que tengamos que pedir el apoyo de otro partido o tener que darle el apoyo a otro partido. ¿Pasa por un gabinete policromático, un posible acuerdo? A mí nunca me gusta hablar de cargos, Daniel, eso me parece que es muy importante. Creo que usted me conoce. A mí me parece que primero hay que hablar de objetivos, de conductas, de procederes, de cómo hay que proceder. Hay una cantidad de cosas. Antes del programa yo le comentaba lo del financiamiento de los partidos políticos. Pero allí se sintió que en desventaja, digamos. No, me sentí que soy el único que está cumpliendo con la ley. Y entonces no hay una forma de que la Corte Electoral haga obligatoria una obligación que está en una ley. Y todos los candidatos tenemos que informar sobre los aportes que recibimos y de quién los recibimos. Bueno. Y resulta que ni el doctor Tabaré Vázquez, ni el doctor Lacalle Pou, ni el doctor Mieres han cumplido con eso. Por eso le digo hablar también de procederes, de forma de conducta. Hace un mes y medio o dos mandamos unas propuestas para la lucha contra la corrupción. Sí. Usted sabe que ando mal con la tecnología porque intenté pasar su columna del teléfono al otro dispositivo y no pude. Pero allí usted dice, bueno, Tabaré Vázquez respondió que no. Lacalle Pou ni siquiera respondió. Y Mieres que sí. Y Mieres que sí. Sí. ¿Los hace cómplices de desvíos luego el no firmar un compromiso de esta naturaleza? No, yo creo que es muy importante. Y a ver, si hubiéramos firmado, hubiera sido un mensaje muy importante en materia del mensaje de los políticos, de los candidatos a presidente contra la corrupción. ¿No hay el énfasis que usted desearía en la lucha contra la corrupción? No. En la medida en que el doctor Vázquez se negó por carta, dice yo no voy a firmar un acuerdo contra la corrupción, y el doctor Lacalle ni siquiera me contestó, yo creo que no hay el énfasis suficiente, yo quería hacerlo. Y eso, vuelvo a la primera pregunta de este asunto, ¿usted entiende que cubren desvíos con esta actitud? No, esa sería una acusación muy grave, no, mire si voy a hacer esa acusación. No, lo que yo sí creo es que lo juzga el ciudadano, uno que está proponiendo medidas concretas a favor de la honestidad y proponiéndose a los otros candidatos a presidente, y uno, el doctor Vázquez, que dice yo no firmo, y el doctor Lacalle no contesta. El doctor Mieres sí. Entonces, bueno, son cosas que se dan en la campaña que uno espera que el votante valore en el momento de votar. Bueno, usted recordaba hoy el programa Uruguay Decide. Lo que más llamó la atención de este último que hicimos el otro día con Fernando fue la declaración del presidente Jorge Valle, del expresidente Jorge Valle, diciendo: si Lacalle Pou va a una segunda vuelta, esa misma noche nos reunimos con Julio y lo vamos a respaldar. Mire, Jorge Valle sabe más que yo de lo que va a pasar. Yo creo que el partido cambió. El Partido Colorado hoy no toma la decisión Pedro Bordaberry solo, ni Pedro Bordaberry con José Amorín. El partido toma las decisiones entre todos y entre todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Y yo respeto mucho la opinión del doctor Valle, obviamente, ni que hablar la opinión del doctor Sanguinetti, pero no deciden el doctor Valle y el doctor Sanguinetti solos lo que se va a hacer en el partido. No, que me disculpen, yo gané la interna, junto conmigo se eligieron una cantidad de ciudadanos a los que tenemos que escuchar y decidir entre todos. Me parece que eso no nos hace bien como partido. ¿Declaraciones de este tono son disparos debajo de la línea de flotación en este momento de la campaña, Pedro? No, yo le tengo aprecio al doctor Valle. El doctor Valle es así, es extrovertido, siempre ha sido, para solaz de ustedes los periodistas, que siempre ha sido, dice lo que se le ocurre en el momento, pero obviamente yo estoy seguro que él no pensaba que el Partido Colorado iba a hacer lo que él y el doctor Sanguinetti decidían en una reunión mano a mano. El doctor Sanguinetti ha mostrado otra discreción, y obviamente que son opiniones que pesan, y son opiniones que uno escucha siempre, pero creo que no nos hace bien como partido que las cosas se deciden entre unos pocos y no entre todos. ¿Usted no estaría de acuerdo con esa creación de un club de ancianos, por ejemplo? No, no me metan en el lío. Esa de Lacalle Pou, no me metan en ese lío. Bueno, no sea malo.
¿Cuánto pesa en los programas de gobierno? Si yo miro esto, primero, es muy difícil que alguien pueda llegar a discrepar con alguna de las cuestiones que se dicen en los programas de gobierno, y estoy hablando de todos los Le programas. agradezco mucho. No, pero tenemos discrepancias Sí. con el Partido Nacional y con el Frente Amplio en los programas de gobierno. Sí, ¿cuáles son los aspectos en pocos minutos que usted destacaría hoy? A la luz de que ya pasó todo, de que ya todo se ha dicho, ¿De ¿cuáles son las discrepancias? las principales diferencias? Mire, depende del área, ¿no? Obviamente que en materia de seguridad pública nosotros estamos con la baja de la imputabilidad, con una política de mucho mayor descentralización del trabajo de la policía, y ahí tenemos discrepancias, creo que importantes, la minoría de delincuentes, creo que ahí hay problemas. Con la droga también, ¿no? La marihuana, etcétera. En materia educativa ha surgido esto del doctor Vázquez, de los vouchers, que está de acuerdo con Pablo da Silveira, que del Partido Nacional, que también lo ha planteado. Y nosotros creemos, vamos más por los liceos públicos de gestión comunitaria, sí, para las zonas de contexto crítico, y una reformulación de la escuela y la educación pública, porque no es con vouchers que se solucionan los problemas. Ahora hay diferencias con los dos, sí, y en la economía, en el manejo del déficit fiscal y la inflación, es muy grande. El doctor Vázquez dice que el déficit actual está bien, es sostenible. Nosotros creemos que no, 3,3, 3,4 no es sostenible en el tiempo. El programa del Partido Nacional lo baja a 1,5, pero le agrega gasto por un punto más. ¿Y ustedes quieren o pretenden alcanzar el déficit cero? Sí, y también ahí, ¿cómo se logra? Claro. El doctor Vázquez sigue con este endeudamiento en corto plazo, pagando tasas de 14,5%. La economista Arbeleche, que es la que ha manejado la deuda en el gobierno del Frente Amplio, está planteando también seguir con esa política. Nosotros planteamos no sobreestoquearnos de deuda y bajar la deuda de corto plazo, y eso es bajar un punto el déficit fiscal. Es decir, en vez de pagarle a los bancos, tener más dinero para hacer escuela, para ocuparse de la salud, para hacer esas cosas. ¿El manejo que usted pretende no le otorga vulnerabilidades al respaldo que tiene el Estado? No, ¿sabe por qué? Porque este manejo hay menos reservas, pero son las reservas que teníamos hace 1 año y medio. Y hace 1 año y medio no había vulnerabilidad. O sea que en realidad lo que nos hemos sobreestoqueado, porque el gobierno, para evitar que el dólar bajara, compraba y se endeudaba a tasas muy altas, y coloca la tasa en dólares, es una tasa casi insignificante. Se habló de que eso le está haciendo que el pueblo pague intereses a bancos inversionistas que equivalen a 500, 600 millones de dólares por año y explican parte del déficit fiscal. El doctor Vázquez ha hablado de la importancia de tener como ese colchón. Sí, claro, pero no tenga duda. Tenemos 18.100 millones de dólares de reservas, casi 8.000 millones de Su idea no va contra ese colchón. No, porque es volver a la situación que teníamos hace 1 año y medio. Hace 1 año y medio nadie decía que no había colchón. Lo que nos sobreestoqueamos, pero nos sobreestoqueamos no porque estábamos buscando sobrestock, sino que empezábamos a comprar y a emitir porque queríamos evitar que el dólar bajara. Claro. Y ahí nos metimos en un lío. Pedro, ustedes han resuelto algunas cuestiones vinculadas al gasto público. Sí. Pero aquí hay una cantidad de programas que necesitan plata. Por Sí, lo tanto, claro, a veces también se advierte cierta inconsistencia entre la necesidad de hacer el recurso para tenerlo y tener el déficit en cero. El nuestro es el programa más fundado de todos. Es un programa que dice, bajemos el déficit a cero, crece la economía y con el crecimiento de la economía vamos a hacer esto y esto. Y está fundado, hasta está planillado con una planilla Excel, rubro por rubro, y está costeado. ¿Y el crecimiento de la economía, es fácil medirlo sin hacer una proyección en el aire, digamos? No, la economía uruguaya, uno sabe que va a crecer. ¿Cuánto? 2,5, 3, 3,5, 4 en los años por venir. Pero además hay un círculo virtuoso. Si usted baja el déficit a cero, termina con la expansión del gasto público del 17%, que es lo que hemos tenido en los últimos tiempos. La economía va a crecer seguro porque se hace un círculo virtuoso que hace que haya menos inflación. La inflación no va a afectar a los salarios, a la gente cuando compra en la feria, en el supermercado, y a partir del crecimiento encaramos todo eso. Bueno, no es muy volátil mencionar el concepto de crecimiento del país para financiar los programas. No, en la medida en que uno baja el déficit a cero, obviamente que esa es la forma de encararlo. Le quiero agradecer muy especialmente estos minutos. Pero una última pregunta. A ver, ¿cuál? Ahora no sé, la que quiera. No tengo una. Siempre dice lo mismo, estamos por ir y hágame una más. Bueno, le hago una que me llamó la atención.
No, no le va a gustar esta pregunta porque no, tiene que ver con cuestiones de fondo. Pero me dice, por ejemplo, acá, sí. Seguridad vial, en la página 190, sí. Racionalización del parque automotor. Me asustó la propuesta. Racionalización del parque automotor. Mire, ¿le gusta la pregunta? Sí, me parece espectacular. No, nosotros hemos agregado en los últimos años, en Montevideo, por ejemplo, 40, 50 mil vehículos por año. Y no ha sido acompañado por las obras de infraestructura que tenemos que tener todos. Lo mismo pasa en las carreteras. Claro, pero está hablando de racionalización del parque automotor. Sí, claro. ¿No? Porque le explico lo que sucede esto. Usted tiene, cuando hace una política una política de seguridad vial, tiene que encarar el tema de una racionalidad. Le pongo un ejemplo. Algunos están diciendo, liberemos la importación de vehículos usados al Uruguay. Y uno parece una medida sensata, simpática, ¿no? Simpática. Pero, ¿qué pasa si nos llenamos de autos que no traen los elementos de seguridad o los elementos de cuidado del medio ambiente que hoy tenemos, que hay en el mundo? Entonces usted termina priorizando el ingreso de vehículos sin los elementos que tienen que tener. ¿Me sigue? Sí, claro. Sin los elementos que tiene que tener. Porque ¿sabe qué se me ocurrió? ¿Sabe cuál es la racionalidad? Cuando lo leí, sí. Dije, ¿esto es el par impar? No, esto es lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente. Obviamente que ir a cada detalle del programa, pero ahora me acordé y se lo voy a decir. Usted tiene que tratar de que el parque automotor sea lo más moderno posible para que tenga todos los elementos de seguridad y de cuidado del ambiente posible. Ahora, si usted permite importación de vehículos usados de hace 20 años, muchos de ellos no tienen ni el airbag, ni los elementos de seguridad. Y hay otra cosa, a veces usted permite el ingreso de vehículos que tienen un motor muy potente, pero no tienen la carrocería, el elemento suficiente en caso de... ¿Usted no vendería autos baratos, digamos? No, sí. Vendería autos baratos pero buenos. Baratos pero con todos los elementos de seguridad. Como decía mi abuela, lo barato sale caro. Muchas gracias. Gracias a usted. Ha sido muy amable y bueno, las urnas hablarán el domingo, lo espero esa semana si... El domingo, invíteme y vengo por acá a conversar con usted. Usted sabe que está invitado siempre. Con gran gusto. Bueno, muy amable. Gracias. El doctor Pedro Bordaberry, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. Pausa y seguimos adelante en Telemundo.